Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 15. Vapor y secretos. El cuarto era un estudio de elegancia discreta, una paleta fresca de teca y mármol blanco, con velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre tallados tailandeses ornamentados. En el espacioso baño, una bañera profunda con patas de garra que se sentaba como una invitación silenciosa. Agua tibia, perfumada sutilmente con jazmín y hierba de limón, humeaban a su alrededor mientras Rebeca y Saro se desvestían, su risa resonando suavemente en las paredes. Saro metió un dedo del pie en el agua y sonrió. «Bueno, tigre, parece que estamos a punto de convertir este baño en nuestro pequeño spa del caos. ¿Lista para ver si puedes manejarme en forma líquida?» Rebeca sonrió con picardía al entrar con cuidado en la bañera. «Supongo que si voy a empaparme de imprevisibilidad, también podría hacerlo con estilo. Solo trata de no ahogarme en tu energía desbordada». Mientras se acomodaban en el agua tibia, con gotas deslizándose por su piel suave, Saro no pudo resistir una burla. «Siempre actúas como si fueras tan compuesta en Londres, pero aquí estás prácticamente derritiéndote. No sabía que el caos estructurado podría ser tan maleable». Los ojos de Rebeca brillaron con desafío juguetón mientras le salpicaba un poco de agua a Saro. «Ay, por favor, no me estoy derritiendo. Solo estoy redistribuyendo mi orden interno. Además, si empiezo a derretirme por completo, ¿quién va a mantener tus ridículas payasadas bajo control?» Saro rió, el sonido áspero contra el suave chapoteo del agua. «Tal vez me gustaría que lo hicieras. Ya sabes, soltarte un poco. No digo que tengas que abandonar por completo tus preciadas hojas de cálculo, pero tal vez solo por esta noche podrías dejar entrar el caos sin tener que redactar un informe al respecto primero». La sonrisa de Rebeca vaciló apenas, el tono juguetón dando paso a un momento de vulnerabilidad honesta. «A veces me pregunto cómo sería dejar de medir todo con tanta precisión. Simplemente sentirlo todo. Pero luego me preocupo que, si lo hago, podría perder el control». Aunque su ingenio característico nunca abandonó del todo sus ojos. El control está sobrevalorado cuando estás en medio de algo real. Míranos, aquí, en esta bañera. No se trata de ser ordenado. Se trata de abrazar el desorden, el vapor, el calor entre nosotras. Extendió la mano, sus dedos rozando ligeramente la pulsera de tigre en la muñeca de Rebeca, un recordatorio silencioso de esa promesa anterior. Rebeca contuvo el aliento al encontrarse con la mirada de Saro. «Siempre sabes cómo hacerme sentir completamente expuesta e inexplicablemente segura», murmuró, la ironía en su voz mezclándose con algo más profundo. «Tal vez eso es lo que más me asusta». «A mí también me asusta», confesó Saro con una sonrisa ladeada. «Cada vez que bajas la guardia, aunque sea solo por una fracción, siento que me estoy acercando a algo que no estoy segura de poder manejar». Se quedaron en silencio por un instante. El calor ambiental del agua y el suave resplandor de la luz de las velas envolviéndolas como un secreto. Entonces Saro rompió el silencio con otro tono burlón. «Entonces, si midiéramos nuestro progreso esta noche en una escala que va de elegancia controlada a caos puro y sin adulterar, ¿dónde crees que aterrizaríamos?» Rebeca rió suavemente, sus dedos trazando patrones en el borde de porcelana de la bañera. «Diría que estamos peligrosamente cerca del segundo, pero no te preocupes. Estoy dispuesta a arriesgarme un poco de caos, si eso significara ver a dónde me lleva esto». La sonrisa de Saro se ensanchó, mitad burlona, mitad seria. «¿Y si te dijera que ahora mismo estoy más interesada en explorar cada centímetro de este caos?» «En todos los sentidos». Su voz se volvió grave, cargada de una promesa tácita,
mientras su mano se deslizaba para acunar suavemente la mejilla de Rebeca. El corazón de Rebeca latía con fuerza. «Entonces supongo que tendría que confiarte el desastre», respondió, su tono suave pero firme. «He estado tan ocupada midiendo todo, manteniéndolo en columnas ordenadas, que olvidé cómo se siente simplemente ser». Sus ojos se encontraron en un silencio cargado, mientras las bromas juguetonas se disolvían en algo mucho más íntimo. El agua ondulaba a su alrededor, haciéndose eco del ritmo sutil y sincero que se había construido durante días de ingeniosas réplicas y aventuras audaces. En ese espacio tranquilo, Rebeca se permitió ser vulnerable, entregarse un poco más a la atracción impredecible de Saro. «No presentemos un informe sobre eso», susurró Saro, su voz una mezcla de humor y sinceridad. «Solo experimentémoslo». Rebeca alzó la mano y se enredó suavemente con la de Saro, sus dedos entrelazándose en un pacto silencioso. «Estoy lista para ser un poco desordenada», dijo, con un temblor de anticipación en su tono. Y así, bajo el brillo vigilante de las velas y el suave zumbido de la noche tropical, se soltaron. En esa bañera compartida, cada caricia, cada broma susurrada, cada mirada persistente era un paso fuera del mundo del control rígido y hacia un nuevo territorio inexplorado, un territorio definido no por planes ni expectativas, sino por el deseo crudo y envolvente de simplemente sentir y estar juntas. El sol se alzó sobre Rión con una calidez insistente que hacía que incluso el mar luciera tentadoramente dorado. En un encantador café frente a la playa, escondido entre palmeras que se mecían y mesas de madera desgastadas, Rebeca y Saro se encontraron compartiendo una mesa para dos, una disposición que a pesar de su resistencia lúdica anterior, se sentía casi inevitable. Sobre tazas humeantes de fuerte café tailandés y platos repletos de roti crujiente, huevos chisporroteantes y curris picantes de la mañana, su conversación retomó rápidamente su característico juego de palabras. Saro se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. «Entonces, tigre, ahora que pasamos anoche en un baño humeante y otros lugares igual de humeantes, ¿cuál es nuestro plan para el día? ¿Más investigación de artículos o realmente vamos a actuar como una pareja en público?» Rebeca sonrió con picardía mientras balanceaba su tenedor entre sorbos pensativos. ¿Una pareja? Míranos, tomadas de la mano compartiendo una mesa, incluso riéndonos de los mismos juegos de palabras horribles. Es casi como si estuviéramos haciendo una audición para una comedia romántica, a la que nunca me inscribí. Sara arqueó una ceja. Ay, por favor. En el fondo sabes que cuando estás conmigo, no puedes evitar convertirte en una romántica empedernida, aunque nunca se lo admitirías a Margo. Rebeca se rió, un sonido seco que se suavizó en algo más cálido. Jamás confesaría que mis hojas de cálculos cuidadosamente curadas palidecen ante tu encanto caótico. Pero tal vez, solo tal vez, estoy empezando a disfrutar este acto de pareja no intencionado. Sus manos se rozaron accidentalmente y ninguna se apartó. En cambio, dejaron que el contacto persistiera, el momento marcado por el tintinear de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones tempranas a su alrededor. Saro tomó una porción de roti y bromeó juguetonamente. Te lo digo, si sigues esquivando lo inevitable, voy a tener que presentar una queja formal a Recursos Humanos. Me refiero a relaciones humanas, claro. Ay, por favor, replicó Rebeca, como si pudieras manejar una queja adecuada, sin convertirla en un espectáculo de 3 actos. Además, creo que ambas sabemos que prefieres mantener tus opciones abiertas. ¿Opciones abiertas? La voz de Saro bajó un susurro burlón. ¿Así llamas a mi eterna imprevisibilidad? Yo la llamo libertad. Y tal vez de vez en cuando el encanto de la incertidumbre. Rebeca se inclinó conspirativamente.
¿Qué pasa si en este último día de escapadas turísticas terminas convirtiendo tu espíritu salvaje en algo sin lo cual no puedes vivir? La risa de Saro fue baja y consciente. Entonces, querida Armstrong, supongo que tendría que admitir que tal vez tu orden meticuloso finalmente logró ablandarme un poco. Se inclinó para apretar suavemente la mano de Rebeca. Pero de nuevo, ¿qué es la vida sin un poco de caos? Además, si me vuelvo demasiado suave, ¿quién te recordará que tires la precaución al viento? Ambas se rieron, el humor enmascarado y el leve temblor de algo más sincero. Mientras comían, su conversación vagó entre hipótesis absurdas y confesiones genuinas. Imagínate esto, dijo Rebeca con una sonrisa. Si realmente nos convirtiéramos en un ítem... No, espera, ese cliché de... Quiero decir, ¿y si fuéramos, digamos, compañeras de cuarto de Enrión? Tú serías la que insistes en baños espontáneos a medianoche y yo sería la que redacta nuestro horario de desayuno minuto a minuto. Los ojos de Saro brillaron y la dio la cabeza. Ya veo. Mañana en Rión, cuando una fanática del orden británica se encuentra con un comodín tailandesa y el café es lo único que se mantiene en horario. Me suena a éxito de ventas. Rebeca puso los ojos en blanco, pero la calidez juguetona en su mirada traicionó su diversión. Solo si prometes dejar de arruinar cada momento con tus fotos. Necesito mantener mi integridad editorial, ¿sabes? Integridad editorial. Por favor, tú escribes tus propias reglas, replicó Saro con una sonrisa, apartando un rizo suelto de la frente de Rebeca. Tal vez ambas podríamos aprender algo en la una de la otra. Digo, míranos, ya estamos compartiendo todo, desde chistes hasta caricias suaves. Es como si hubiéramos estado ensayando ser pareja todo este tiempo, sin darnos cuenta siquiera. Un breve silencio cayó mientras intercambiaban miradas, el aire entre ellas cargado de una intimidad tentativa. La voz de Rebeca se volvió más baja, seria pero con humor. ¿Sabes? No estoy del todo segura de querer regresar a Londres en 3 días. No sé si eso significa dejar esto, sea lo que sea esto entre nosotras. Incluso si somos un poco ridículas al respecto. La respuesta de Saro fue inmediata, burlona, pero con un borde de sinceridad. ¿Y si te dijera que no me importaría quedarme con un poco más de caos por un poco más de tiempo? ¿Eso te haría reconsiderar tu vuelo? La sonrisa de Rebeca fue lenta y reflexiva. No estoy diciendo que quiera quedarme para siempre, pero tal vez me gustaría ver a dónde podría llevar este acto de pareja no intencionado, sin la presión de hojas de cálculo o fechas límites. Sus bromas continuaron, fluyendo tan naturalmente como las olas del exterior, entrelazadas con pequeños gestos, una mano que se desmorona en un antebrazo, una risa compartida ante un chiste particularmente absurdo sobre helados de coco sobrevalorado. Hablaron no solo de futuros hipotéticos, sino de presente, la manera en que la luz del sol bailaba sobre el agua, el olor a sal en el aire y la suave certeza de que por ahora estaban exactamente donde debían estar. Y así, en ese bullicioso café junto al mar, entre intercambios ingeniosos y muestras públicas sutiles de afecto, Rebeca y Saro comenzaron a abrazar tentativamente lo que se sentía cada vez más como un futuro compartido. Un futuro que por el momento era tan impredecible y deliciosamente desordenado como el viaje que estaban viviendo. Después del desayuno, ambas salieron a la sensual mañana de Rión, dejando atrás el bullicio del café para adentrarse en un mundo más tranquilo y antiguo. Se dirigieron hacia un templo centenario escondido tras una hilera de árboles de frangipani, cuyas agujas doradas brillaban bajo la luz del sol. El aire allí era fresco y reverente, lleno de aroma del incienso y el suave murmullo de los monjes que cantaban a lo lejos. Los ojos de Saro vagaban por las puertas de madera finalmente talladas mientras entraban. «Mira este lugar, tigre», comentó con tono ligero y burlón.
Apuesto que estos monjes han escuchado más confesiones que un confesionario en velocidad rápida. Rebeca sonrió mientras caminaba con cuidado sobre el suelo de piedra. Me lo imagino. Perdóneme, padre, porque he pecado. Una vez pedí un latte en la cafetería de un templo. Se detuvo junto a una estatua de Buda, sereno, pasando la punta del dedo por la superficie fría. Hay algo reconfortante de toda esta tradición. Es como si el pasado susurrara secretos en los que casi puedes confiar. Saro le dio la cabeza con un brillo juguetón en los ojos. O tal vez solo está diciendo, mantén la lengua a raya y no te pongas demasiado salvaje. Lo cual, si me preguntas, suena mucho a tu mantra londinense. Le dio un leve codazo a Rebeca y sus hombros se rozaron, una pequeña chispa en ese espacio silencioso. Rebeca rió suavemente. Al menos mi mantra londinense viene con té y un acento decente. Aquí estoy rodeada de historia y humedad. Difícil saber qué es más impredecible. Avanzaron por un corredor sombreado, flanqueado por murales descoloridos que representaban leyendas. Saro se detuvo frente a un relieve particularmente desgastado de una figura celestial. ¿Sabes?, empezó, con un tono que mezclaba irreverencia con una serenidad inusual. A veces me pregunto si estos relieves no son simplemente recordatorios de que nada permanece igual. Incluso los dioses tienen que adaptarse a los tiempos. Rebeca le dio la cabeza. ¿Y qué hay de nosotras?, preguntó. Estamos escribiendo nuestra propia historia en este viaje. Si estas paredes pudieran hablar, probablemente se burlarían de nosotras por nuestras constantes discusiones y declaraciones extrañas. Saro sonrió, y su risa resonó ligeramente en la piedra. Hasta podrían nombrar una exposición secundaria. Crónicas de una fanática británica del orden y una comodín tailandesa. Miró a Rebeca con los ojos chispeantes. Honestamente no me importaría ese legado, aunque sospecho que tú insistirías en incluir una nota al pie de página, tan detallada. El tono de Rebeca se suavizó al responder. Tal vez lo haría. Hay algo embriagador en soltar todo ese control, aunque sea solo por un día. Y no puedo negar la emoción de ser arrastrada por este hermoso caos contigo. Deambulaban lentamente. Su diálogo se mezclaba con el murmullo bajo de las oraciones y el susurro de los árboles antiguos. En un pequeño patio abierto, un monje residente les ofreció una bendición. Por un momento las bromas juguetonas dieron paso a reconocimiento compartido y tácito de algo más profundo. Sin embargo, incluso entonces, volvió el ingenio característico. Saro bromeó. ¿Sabes? Si un monje alguna vez te dijera que estarías condenada a escribir tu propia historia de amor trágica, probablemente lo comprobarías, ¿no? Rebeca se rió. Solo si insistiera en que el héroe trágico tenía que ser yo. Pero tal vez en otra vida. Dejaría que el destino se apoderara de mí y dejaría atrás todas mis hojas de cálculo. Ahí está, bromeó Saro, colocando una mano ligeramente sobre el brazo de Rebeca mientras pasaban junto a una fila de macizos de flores llenos de caléndulas. Un destello de rebeldía en esa mente perfectamente ordenada tuya. Es casi adorable. Sus risas y burlas continuaron mientras regresaban hacia la salida del templo, la experiencia añadiendo una nueva capa a su creciente relación. En la suave interacción entre la historia y las bromas modernas, descubrieron que sus muestras públicas de intimidad, roces furtivos, miradas persistentes, se sentían casi tan naturales como los rituales antiguos a su alrededor. Para cuando emergieron a la luz brillante del mediodía, el templo había prestado su tranquila sabiduría a su conversación, dejándolas a ambas un poco más reflexivas y sin duda aún más enredadas. Su artículo compartido iba reuniendo páginas de notas vibrantes, pero más importante aún, también lo hacía su propia historia, una historia que durante unas horas preciosas en Rion era suya para escribir sin reservas.
Bajo un cielo brillante y sin nubes, Rebeca y Saro encontraron refugio en un pequeño y animado restaurante de Rión, ubicado entre palmas de coco. El aire estaba lleno de aroma de mariscos a la parrilla y tamarindo picante, un contraste bienvenido con la intensa humedad de la mañana. Se acomodaron en una mesa adornada con cerámicos vibrantes pintadas a manos que lucían tan extravagantes como sus bromas. Entre sorbos de té helado y bocados de ensalada picante de papaya, Saro se inclinó hacia adelante con un brillo travieso. Entonces, tigre, comenzó con un tono burlón pero curioso. ¿Cómo es Londres? ¿Empiezas tus mañanas con té adecuado y bollos perfectamente mantecados? ¿O es tan caótico como dices? Rebeca arqueó una ceja, sonriendo ante la broma familiar. Oh, Londres es una sinfonía de orden y excentricidad. Tengo mis rituales de té, meñiques alzados y todo eso. Pero créeme, es mucho menos apasionado que esto. Hizo un gesto vago hacia los platos vibrantes y el cálido ambiente que las rodeaba. Saro se rió y en un movimiento fluido y extrañable tomó un bocado de la ensalada de papaya picante. Voy a darte de comer uno, declaró, sirviendo una pequeña porción en una delicada cuchara de porcelana antes de acercarla a la comisura de la boca de Rebeca. Considérale un sabor de Rión, bromeó, con un tono juguetón, pero cargado de un cuidado genuino. Rebeca parpadeó, sorprendida por la intimidad tan suave. A medida que el sabor explotó en su lengua, un equilibrio perfecto de dulzura, acidez y picante, no pudo evitar reflexionar en silencio. En ese momento fugaz, se dio cuenta de cuánto le había cambiado este viaje. La ridícula estructura de Londres, con sus horarios inflexibles y sus rutinas predecibles, se había ido desenredando lentamente bajo el calor de Tailandia y el ingenio desprevenido de Saro. Aquí estaba aprendiendo a saborear la imprevisibilidad, a dejar que la pasión y el desorden se fundieran en algo transformador. Sin embargo, se guardó estos pensamientos para sí misma, dejando que el sabor de la papaya y el calor en los ojos de Saro hablaran por sí solos. Saro continuó con un desafío lúdico en su tono. Y dime, ¿realmente escribes sobre tus hojas de cálculo perfectamente alineadas y calendarios codificados por colores? ¿O también te cuelas un poco de tu propio caos? Levantó una ceja buscando una reacción en el rostro de Rebeca. Los labios de Rebeca se curvaron en una sonrisa irónica. Me gusta pensar que mis artículos han evolucionado desde que te conocí. Tal vez ya no soy la misma persona que creía que el control era la única red de seguridad. Hizo una pausa considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Supongo que estoy aprendiendo que la vulnerabilidad no es tan terrible, siempre que estés con alguien que sepa apreciar un poco el desorden. Los ojos de Saro se suavizaron por un instante antes de que regresara su sonrisa característica. Ah, entonces ahora admites que mi marca de hermoso caos tiene sus méritos. Se inclinó más cerca, bajando la voz en un susurro burlón. Sabía que tenías una beta salvaje enterrada debajo de toda esa reserva británica. Puede que sí, admitió Rebeca, su tono ligero pero sincero. Pero también me gusta pensar que en Londres estaría demasiado ocupada contando mis centavos y programando cada minuto, como para notar el tipo de magia que tenemos aquí. La mirada de Saro osciló entre picardía y algo más profundo. Entonces, ¿por qué no dejar que esta magia se quede un poco más? Imagina, por un momento, que pudiéramos mezclar tu mundo ordenado con el mío impredecible. Golpeó su cuchara contra la mesa, pensativa. ¿Cómo sería tu día perfecto si pudieras dejar de lado todas esas limitaciones? Los ojos de Rebeca brillaron con una mezcla de diversión e introspección. Honestamente, me despertaría tarde, sin alarmas, sin plazos, tal vez incluso quedándome en la cama. Luego pasearía por un mercado callejero concurrido. Me perdería en el caos vibrante y regresaría con historias que nunca pensé que viviría para contar. ¿Y qué hay de los pequeños detalles?, insistió Saro, inclinándose y dejando un suave beso en la mano de Rebeca.
¿Finalmente dejarías que una presentación callejera te hiciera cosquillas o te entregarías a un curry de medianoche que te hiciera olvidar todas tus reglas? Rebeca rió suavemente, manteniendo la mirada fija en el rostro de Saro, como si tratara de capturar ese delicado equilibrio entre travesura y ternura. Puede que incluso deje que alguien, bromeó, me dé de comer ensalada de papaya de una forma muy poco británica, muy tailandesa. Los ojos de Saro brillaron en respuesta mientras se recostaba satisfecha. Yo diría que eso es un comienzo, murmuró. ¿Quién diría que un día en Rayón podría sentirse tanto como una cálida escapada como una llamada de atención? Cayeron en un silencio cómodo, marcado por suaves risas y el tintinar de los cubiertos. Las muestras públicas de ternura emergían en el sutil roce de manos y las miradas persistentes, pequeños gestos que insinuaban la creciente intimidad entre ellas, sin necesidad de gritarlo desde los tejados. Cuando terminaron su almuerzo, la sala a su alrededor rebosaba de vida, pero para Rebeca y Saro el tiempo parecía ir más lento. En el espacio compartido de una comida simple, entre ingeniosas bromas y una tierna curiosidad por mundos tanto familiares como salvajemente distintos, comenzaron a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, eran más que un encuentro fugaz. Y a medida que el sol se alzaba más alto, proyectando un resplandor dorado sobre Rión, cada pregunta juguetona y cada toque cómplice las acercaba un poco más a una verdad que todavía era demasiado indecisa, pero también demasiado ansiosa para decirlo en voz alta.